ya se está asomando por aquí. Daniel es gerente de seguridad global en American Express, por el Cono Sur, licenciado en administración por la UCS, tiene un posgrado en análisis e inteligencia en la investigación criminal de la Universidad de Utah, es miembro de ASIS, la American Society for Industrial Security, también es miembro de ACFE, que es la Association of Certified Fraud Examiners, de OSAC y del Comité de Seguridad de la American Chamber of Commerce. Y bueno, lo dejamos a Daniel que nos cuente qué hacen las entidades a nivel de plan antifraude. Quizá más de uno se preguntará por qué estamos charlando de todo lo que es fraude y antifraude en lo que hace a una jornada ejecutiva de continuidad de negocio y gestión de crisis. Y la verdad es que hoy en día creo que más organizaciones están enfrentando todo tipo de fraude y no sé hasta qué punto están midiendo el impacto que puede tener ese fraude, no solo monetario, sino desde el punto de vista de imagen, de reputación y cómo puede hacer tambalear la continuidad del negocio y por siempre. Bien. Bien. Y va a pasar. Todo suyo. Bueno, ante todo, ¿se escucha bien allá? ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias, Oscar, gracias, Claudia, por la invitación, a las autoridades del SEMA. Bueno, cuando Claudia me planteó venir para hablar sobre el desarrollo de un plan antifraude que de alguna manera pueda estar vinculado a lo que es una continuidad del negocio, nos resultó la verdad que una pregunta interesante y a la vez desafiante. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que es un verdadero desafío para todas las organizaciones tener hoy lo que es un plan antifraude. No solo las organizaciones financieras, que es con las que de alguna manera nosotros tenemos más acercamiento y mayor conocimiento de cómo está hoy por hoy la situación, sino con todas aquellas que manejan algo que tiene un valor inapreciable como es la información. Cuando dijimos, bueno, el porqué de un programa antifraude, bueno, muchas empresas no solo no lo tienen a veces, no lo contemplan, no lo consideran como un plan, sino que tampoco consideran el fraude. El fraude hoy por hoy no está considerado como una contingencia que me pueda afectar a la compañía, una contingencia que pueda ser perjudicial, inclusive para la política interna o para la cultura interna de la compañía cuando no estoy haciendo lo que digo que hago. ¿Por qué un programa antifraude? Sencillamente, primero porque hoy los negocios tienen una dinámica que hace que debamos entender y aceptar que en todas las industrias tenemos un riesgo de fraude. Fraude no es solo un riesgo económico, no es solo un robo, no es solo una estafa que me puedan haber hecho con los productos que vendo o con copiarme la marca. La información que todos nosotros podemos tener, un hospital, la información que pueda tener una empresa que fabrique botones, todo aquello que tenga que ver con la información de nuestros clientes, con el desarrollo de algún producto, puede ser hoy parte de un fraude. ¿Por qué el programa antifraude? Porque hay una gran probabilidad de ocurrencia en el tipo de fraude y en el tipo de industria cuando uno lo analiza y que podemos reducirlo si lo aplicamos de una manera clara, y cuando decimos una manera clara, cuando podamos tenerlo bien identificado a ese fraude y cuando nosotros lo tengamos bien identificado y bien ubicado dentro de un esquema en el cual nos puede afectar, obviamente vamos a tener una pérdida mínima, no solo en valores monetarios, sino también pérdida mínima en valores de impacto de la marca. ¿Por qué también? Porque bueno, la prevención de fraudes, que no siempre está visto como algo allegado al negocio, tiene un impacto muy, pero muy alto en lo que es el negocio, porque nos ayuda a reducir costos que sean operativos y por otro lado, porque nos ayuda a evitar pérdidas. En este caso podría decirles que, bueno, por ejemplo, cuando una entidad financiera lanza una campaña de adquisición de nuevos clientes, normalmente estas cosas no son consideradas. ¿Por qué? Porque primero apuntamos a la captación de esos nuevos clientes, a que esos clientes consuman y a que una vez que consuman obviamente generen más ingresos. No contamos que en el medio
puede haber manos inescrupulosas, como por ejemplo la distribución que yo pueda hacer de esa invitación a mi nuevo cliente. Pongamos por ejemplo un correo. No contamos que puede haber robo de identidad, que es el fraude que hoy por hoy, en los últimos 3 meses ha crecido y ha crecido notoriamente, toda vez que las entidades estamos lanzando nuevos productos al mercado y estamos haciendo una competencia por penetrar cada vez más en el mercado de consumo. Entonces, las áreas de negocio suelen llamar a quienes manejamos, o tratamos por lo menos de administrar el fraude y su prevención, nos llaman una vez que esto ha ocurrido. Entonces nosotros solemos decir que, más allá de que uno dice cuando se quemó con leche, cuando ve la vaca llora, nosotros decimos que aquel que se quemó con sopa ve la sandía y también la sopla, porque la realidad es que el problema que tiene tratan luego de minimizarlo y decir, bueno, hacete cargo de esto. Por eso es importante que todos, y esto cuando hoy durante el día se ha hablado de contingencia, que todos quienes tenemos alguna responsabilidad, por mínima que sea, y Jorge lo dijo en su exposición, estamos obligados de alguna manera a todos conocer un poco de todo, debemos ser instruidos de todo, porque es importante el rol que cada uno puede tener. Y a veces, porque cuando hay un brainstorming, necesariamente aquel que a veces tiene una idea puede llegar a ser una idea muy buena y provechosa para todos nosotros. Entonces, sí, debemos tener claro de que el plan antifraude debe involucrar a todas las áreas que por lo menos tengan una relación directa con lo que es el negocio. Bueno, los objetivos de un programa antifraude son clarísimos, creo que todos, inclusive aquellos quienes podemos estar en seguridad o quienes estamos con protección de información o quienes trabajan en lo que es sistemas, saben que todo programa que tenga que ver con una protección va a tener una prevención, va a tener una detección y obviamente una respuesta. En el caso del fraude, la detección está dada por no solo los sistemas que yo pueda tener para poder manejar el fraude, sino de la capacitación que yo pueda haber dado a las áreas involucradas. No necesariamente uno apunta a lo que es un área de fraude, sino también puede ser un área de adquisición de nuevos productos, puede ser a un área que esté en desarrollo de un servicio online y explicarle cuáles pueden ser las temáticas. ¿Por qué? Porque esto es sencillo. Nosotros ahora estamos lanzando lo que es Online Acquisition. Nosotros estamos vendiendo ya tarjetas a través de la red, de nuestra página. La idea, como todo y como toda organización, es achicar costos, sacar costos operativos, empezar con una reducción de los contratos que tenemos, para de esta manera vender y procesar todas las tarjetas a través del sitio. La realidad es que el robo de identidad se va a producir igual y con mucha más efectividad, si se quiere, porque yo no tengo la oportunidad del cara a cara con ese cliente. Entonces yo no puedo ver si el tipo me dice, se llama Daniel Piazza y está sudando, o no puedo ver si el tipo me dice que es ginecólogo y tiene las uñas como un mecánico. Son cosas que se pierden y son cosas que, por el otro lado, los gaps que hoy tienen las entidades para el punto crítico, que es la verificación de la identidad, se van a tornar muchísimo más potables para que este tipo de fraude pueda ingresar. ¿Por qué? Porque ahorramos costos, porque agilizamos todo el proceso de adquisición, pero por otro lado, queremos ahorrar plata. Y en toda esa plata que también queremos ahorrar, obviamente se puede perder efectividad en los controles. La respuesta, bueno, la prevención está dado por todo lo que es ese día a día, por los procesos, por los procedimientos que haya y obviamente por una definición de una política que las compañías tengan. Ahora, la respuesta, y este es otro punto, cuando uno realiza un plan antifraude, lo que uno también pide es que haya áreas que se involucren y que ayuden en esa posición que una compañía va a tomar. Y esto es, si nosotros descubrimos que por el proceso hay un gap en ese proceso o que por haberse caído, por ejemplo, un sistema de autorizaciones, que esto puede pasar, y hemos tenido fraude, que la compañía dé una respuesta. Porque a nosotros nos están mirando nuestros clientes, nos están mirando nuestros empleados y a la vez, y esto es lo más importante, nos miran los accionistas. Y los accionistas nos preguntan qué hicieron para que esto no suceda. Y creo que es una de las peores preguntas que a nosotros nos pueden hacer
cuando tenemos determinada cantidad de años dentro de la organización y cuando se supone que conocemos cuáles son las políticas y cuáles son los riesgos. ¿En qué consiste un plan antifraude? Y esto es aplicable a todas las industrias. Primero tengo que hacer una evaluación de riesgo. Creo que anteriormente ya Jorge se había expresado un poco en cómo evaluamos un riesgo. Debo tenerlo claro, cuáles son los riesgos que me pueden afectar. Tengo que hacer una definición de los procesos de control. Yo tengo que controlar ese riesgo, tengo que controlar esa posibilidad, ese gap que a mí me dio el proceso. Tengo que ver cómo está hoy por hoy la situación y ese proceso de control luego me va a permitir mejorarlo. Tengo que ver cuáles son los indicadores de fraude. Y estos indicadores de fraude es para todas las industrias. Puedo tener indicadores de fraude que haya con ventas telefónicas, no solo con tarjetas de crédito. Puedo tener indicadores de fraude que pueda haber con otorgamiento de licencias. Puedo tener indicadores de fraude que pueda haber con, por ejemplo, leasing, con los autos. Puedo tener indicadores de fraude que pueda haber con partidas aduaneras, por ejemplo. Es mucho y es amplio donde yo puedo llegar a aplicar todo lo que sea un plan de antifraude. Después es el entendimiento del programa. Y esto tiene que ver un poco con el entendimiento va de la mano de la capacitación. Todos debemos tener en claro cómo es un programa antifraude y en qué nos compete a cada uno de nosotros el llevarlo adelante. Y qué puedo hacer como para estar alerta y poder comunicarlo, llegado el caso, a quien tenga o a quien sea el owner de ese proceso. Después un testeo del programa. Nosotros en lo particular estamos realizando un testeo que es bimestral de nuestro programa antifraude. ¿Por qué? Porque bueno, en el caso financiero, y como les dije al principio, nosotros tenemos campañas que son periódicas y esas campañas de alguna manera tienen un directo impacto en todo lo que puede ser fraude. Por ende, lo que necesitamos es testearlo de manera tal de ver cuán viable sigue siendo y cuán vigente está ese plan como para minimizar los impactos que podamos tener. Y después es remediar las deficiencias. Esto es hacer una autocrítica, ni más ni menos, sentarse y decir, esto me afecta a mí, esto me ha impactado de esta manera, podemos mejorarlo, podemos cambiarlo. Si estorba el negocio, porque el negocio tiene una decisión importante en todo plan que se aplica, también tengo que ajustarlo, porque si quiero ser una parte del negocio tampoco puedo estar alejado de esa decisión del negocio. ¿Cómo se aplica hoy por hoy un programa antifraude? Primero tengo que tener el riesgo evaluado. Una vez que tengo el riesgo evaluado, yo empiezo a plantear cuáles son esos escenarios de fraude, que por ejemplo puede ser la adquisición de tarjetas a través de un sistema online, y tengo que ver cuáles son los esquemas. Cuando hablamos de esquemas, acá hablamos de lo que es el modus operandi. Esto es, de qué manera están ingresando esas tarjetas fraudulentas, de qué manera están ingresando, por ejemplo, las solicitudes para llevarme un leasing, de qué manera me están ingresando la documentación de las empresas para que accedan a un préstamo, por ejemplo, por productividad. Y después de tener claro cómo es ese modus operandi, paso a lo que es la mitigación. De qué manera nosotros vamos a trabajar en conjunto con la salida de negocio para reducir ese impacto de fraude. Y después están los nuevos factores. Los nuevos factores tienen que ver mucho con los contextos en los cuales cada compañía se desarrolla. Nosotros obviamente tenemos un fuerte factor que es el factor económico, y esto está en el caso en particular de nuestra compañía, tiene que ver con el consumo. Pero los bancos tienen que ver también con regulaciones nuevas, por ejemplo, esto de no puedo comprar dólares, o si yo voy y tengo una cuenta sueldo, que me digan que soy insolvente, cuando lo que puedo comprar está dentro de los valores normales que tengo. Puedo ver que esas medidas también afecten al mercado inmobiliario y así sucesivamente. Todos estos nuevos factores de alguna manera tienen incidencia con el fraude. Bien, hoy puede haber, y de hecho se ha detectado, un mayor intento de circulación de dólares falsos en el mercado negro en los últimos días. Restricciones que yo pueda tener aduaneras generan... contra mi negocio, no hay caso. Porque no hablamos del fee, yo quería el préstamo y no me lo aprobaron.
Y la realidad es que, bueno, cuando hay restricciones aduaneras crece el contrabando y así sucesivamente. Si nosotros tenemos en claro cómo se manejan estos mercados en los cuales nosotros nos movemos, obviamente vamos a tener más claro cómo es el fraude que a nosotros nos puede impactar. Lamentablemente hay mucho fraude, hay variado fraude, y la realidad es que todo pasa por el ingenio que la persona pueda tener. El fraude es sumamente creativo, lo cual nos obliga de alguna manera a ser creativos. Nosotros debemos conocer al estafador sin ser socio de él, obviamente, porque tenemos que saber en la manera en lo pronto, en lo inmediato, tener una idea de cómo piensa y de cómo va a actuar y de qué manera nosotros vamos a cerrar las puertas. Pero por una puerta que nosotros cerramos ellos están abriendo otra, así que sobre todo porque esto es dinero y es dinero muy fácil. Así que en eso, en todo lo que tenga que ver cuando aplicamos este plan de fraude, los dos puntos más fuertes de este plan va a ser la evaluación del riesgo que yo pueda tener y los escenarios y el esquema que se me pueda plantear. Y esto, bueno, para nosotros ha sido sorprendente. Hubo una encuesta que se desarrolló y abarcaba 60 entidades financieras, entre bancos y financieras. Llegamos a tener los nombres de algunas. Obviamente, en algunos casos nos sorprende, porque solo el 12% de esas entidades financieras tienen adoptados un plan antifraude. El 36% tiene alguna medida parcial, y eso quienes estamos en protección de información, quienes manejamos prevención del fraude y demás, sabemos que es altamente riesgoso. ¿Nos va a dar más trabajo? Sí, seguramente. Van a decir, bueno, seguir trabajando, seguimos celebrando un fin de año más, cada 1 de enero estaremos renovando contrato. La realidad es que pasa a ser algo bastante crítico. Pero peor es todavía que el 52% de las entidades no tienen una sola medida adoptada. Y entre esas medidas adoptadas, a veces, supongamos que no tuviéramos un plan de fraude, hoy veníamos de una reunión al mediodía con unos bancos por un problema que ha afectado a varias entidades en común, y ninguna de ellas, independientemente del gran impacto que tiene en la marca, porque si yo saqué 184 tarjetas con el nombre de la entidad X y eso me produjo a mí 2 millones de pesos de pérdida en un mes, obviamente esas 184 identidades van a reclamar contra el banco y le van a dar una mala imagen. Bueno, las entidades fueron 7 y estamos hablando de casi 20 millones en un mes y medio, y ninguna entidad quiere tomar una acción adelante. Lo que fuimos a pedir era, bueno, trabajemos en conjunto porque nosotros sí tenemos la causa, hoy estamos querellando y bueno, queríamos de alguna manera también sumar un poco el daño que ellos les hicieron, porque tienen posibilidad de recuperarlo. Sí. Bueno, ¿por qué cree que ocurre eso? ¿De que no toman la medida? Yo creo que es muy sencillo. Hay un doble pensamiento en esto de cuando soy impactado por fraude. Algunas personas no ven el fraude como que algo pueda ocurrir. Es ese famoso a mí no me va a pasar. La realidad es que nos pasa a todos, nos puede pasar en lo cotidiano, en ese día a día, y la negación es lo peor que podemos tener. Entonces, ¿qué hacen algunas entidades? Dicen, no, yo protejo mi nombre y digo que no tuvo fraude. Y hay un error, porque supongamos que cualquiera de ustedes pueda ser víctima de un robo de identidad, sacaron tarjetas. Las entidades dicen, no, yo con esto me cubro, no le cobro nada, supongamos a Jorge Repeto, y guardo en secreto y bajo 7 llaves el incidente que tuve con Repeto. Con Repeto y con 183 identidades más, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa? Jorge Repeto tiene claro que esto puede suceder y que puede implicarle no solo un daño a su buen nombre y honor, si lo tuviera, sino que a la vez le puede generar... ¿Viste que ya vamos viendo 26 colectivos de cada uno? La realidad es que a Jorge le trae problemas aledaños eso. Porque eso le puede cambiar en una situación ante la FIP. A Jorge le aparecieron productos por 300.000 pesos, supongamos, o consumos por 70 o 80.000 pesos, y él es un asalariado que gana 5.000 pesos por mes. Sí.
Pero ¿no será que a esas 7 entidades le importa muy poco lo que le pasa a él? La realidad es que les importa nada. Y además, ¿o no será que todavía no perdieron lo suficiente? No, pierden. ¿O no? La realidad, modesto, ¿no? Modesto. Sí. La realidad, Modesto, es que se pierde más de lo necesario a veces. Mucho más. Todas las entidades tenemos un ratio de fraude establecido. Generalmente, en líneas generales, ya a mitad de año ya sabemos si nos van a llegar a pegar o no, por eso uno tiene que tener un control más o menos diario, como para decir, bueno, estoy por la buena senda. Lo cierto es que no les importa a veces esto. Hay un montón de jurisprudencia. Si acá hubiera abogados que hayan hecho demandas contra los bancos, sabrían que hay un montón de jurisprudencia contra bancos por un tema de negligencia. Hay bancos, mejor dicho, digo bancos por no decir que los abogados que representaron a los bancos han dicho que el señor Jorge Repetto fue negligente en el cuidado de su identidad. No, encima le llaman cuenta. Entonces es un irresponsable el señor que no cuidó sus datos. ¿Cómo hacer para sacarme de veras? ¿Cómo hago para sacarte, por ejemplo, de veras? ¿Cómo manejo el tema con la FIP que vos ya estás perjudicado? Que es uno de los fraudes, son muy comunes. ¿Cómo hago para calmarte a vos que decís, mira, por ley de tarjeta de crédito, vamos a lo más simple, vamos al punto mínimo de lo que son los productos bancarios? Estos bancos han vendido la tarjeta asociada a sus paquetes de productos, ¿correcto? Para ir a comprar con tarjeta, ¿qué me piden a mí en un documento, en un comercio? Nada. Y es una ley federal. Algunos te dicen, no, ya está, dejá pasar. O te dicen, no, está bien, lo miran así nomás y te lo devuelven. La realidad es que están obligados a pedirlo. La realidad es que yo también tengo confianza que lo pidieron si veo un número de documento puesto. Lo bueno sería que ellos lo pusieran, la realidad es que lo ponemos nosotros. Y a veces dicen, ¿ese es un número de documento? Pero lo concreto de la estafa, que es el tipo de delito, es que alguien salió con el documento de Jorge Repetto, por lo menos a comprar. Por lo menos. Por lo menos entregó que sea una fotocopia para tener un celular. Entonces, Jorge Repetto, si yo, entidad, no tomo la acción, porque no quiero ver afectado mi buen nombre y honor, porque no quiero que digan que American Express tiene fraude, American Express fue vulnerable con un tema de robo de identidad. Jorge va per se y realiza una presentación ante una fiscalía, porque el delito es todavía contra una NN, y dice, alguien usurpó mi identidad. Ergo, la entidad financiera comienza a bailar, porque empiezan esos costos asociados de, tengo que pagar al abogado para que responda por los oficios que vienen, tiene que ir a alguna audiencia si hubiere, y después puede que haya alguna acción de la justicia y se investigue un poco más a fondo. Lo cierto es que las entidades no están tomando hoy, a veces es más fácil ponerse como víctima por decir, no, y yo no tengo el acceso a toda la información que debía tener, lo cual es cierto, no todos tenemos la posibilidad de verificar bien una identidad, pero sí puedo tener unos procesos de control que sean efectivos. Y a la vez yo a Jorge Repetto, aunque no sea cliente, le tengo que dar una respuesta, porque la tiene que tener. Entonces, eso es lo que está sucediendo hoy. Ahora, Dani, una pregunta que es lo que nos pasa a nosotros. Si yo no tengo el control donde se produce el alta de la cuenta, Sí. o sea, no tengo un experto documentólogo ahí, ¿sí? Vos le ofreces a la empresa un sistema inteligente y te dice, no me voy a gastar $10.000 por cada sucursal. Exacto. Porque el costo que tengo es menor. Sí, las entidades lo que te dicen es, y esto es cierto, Jorge, te dicen, no, el índice de ocurrencia, bueno, pero ¿cuál es tu índice de ocurrencia? Porque acá hay otra realidad. Cuando yo sí lo tengo que hablar de cuál es mi índice de ocurrencia, supongamos que lo supiera, ¿no? Supongamos. Yo tengo que revelar, de alguna manera, cuáles son mis números de fraude. Claro, tenés una ficción. Y nadie revela los números de fraude. Pero esto es muy sencillo. Todos sabemos qué ocurre y todos sabemos qué pasa. ¿Por qué? Porque algunos tenemos acceso a bases de datos legales y vamos viendo qué pasó cuando tal o cual banco y cuál es el reclamo. Porque veo de alguna manera, verás, porque de alguna manera leo las noticias, o porque me entero porque un cliente me viene a plantear de que en el banco tal le usurparon la identidad. Entonces, sabemos que el delito está y que esto pasa. Lo cierto es que no están dispuestos a invertir, y vos lo sabés mejor que yo. Todo lo que decía hoy,
una gran inversión en seguridad, automáticamente dice, no, mira, pero yo no tengo problemas. Y la realidad es que los problemas están en las sucursales y no en las casas centrales. Y la realidad es que no tengo acceso a base de datos como para poder verificar si ese documento que representa es legítimo o no. Pero ¿por qué acepto fotocopias? ¿Por qué no quiero molestar a mi cliente? ¿Por qué acepto que venga un tercero a retirar su tarjeta o su paquete de productos bancarios? Entonces, hay siempre un enfrentamiento entre lo que se debe hacer y lo que no, pero por otro lado, y lo más puntual y lo más crítico en todo esto, cuando nosotros descuidamos la marca, no estamos haciendo lo que decimos que hacemos. Y ese es un punto que es muy, pero muy difícil de poder remediar. Entonces, ese 52% de las 60 entidades, obviamente hoy tienen un problema mayúsculo. Y más cuando hay distintas disposiciones que hacen que sus puntos vayan cambiando, que sus productos cambien. Cuando acá se impuso que las transferencias bancarias debían ser inmediatas y hacerlas en el acto, la ventana que había para poder analizar una situación de fraude se achicó a nada. Y ergo las entidades comenzaron a tener una cantidad impresionante de fraudes. Si ustedes ven los home banking hoy están diciendo no preste su cuenta. No es que yo presto mi cuenta. Alguien toma mi identidad, va a la entidad, dice soy Daniel Piazza, deposita 100.000 pesos. Y hay un caso, bueno, Dani Monaster que no está hoy, pero él podría haberlo explicado mejor. Hay un caso que depositaron 100.000 pesos en su cuenta, lo retiraron de manera inmediata, pero para hacer una operación de cambio. Cambiaron creo que en euros $100, si mal no recuerdo. Y esa persona, la FIP le fue a golpear la puerta, pues dice, como usted ganando o moviendo tanto en promedio, tiene un depósito de 100.000 pesos. No fue caprichoso lo de la FIP, solo en poner esto de en más de 40.000 pesos avísenme, porque hubo muchas de estas maniobras que se siguen todavía realizando porque los bancos no tienen un control para esto. Pero yo con que ya lo pase a la cuenta de, supongamos, Modesto Amigues, pongo 100.000 pesos y los extraigo por otro lado, ya de alguna manera en el punto el que queda observado es Modesto Amigues. Te cuento la operatoria nuestra. Le aviso en el diario pidiendo el soporte bancario. Se presenta N cantidad de personas en un bar. Entonces, Daniel Piazza, porque estaba moviendo el polo tecnológico, claro, de la oficina para me contrata en el bar, me contrata para que yo preste mi cuenta por un tanto por ciento. Voy a ser acompañado a la entidad bancaria, me van a decir en dónde, y salgo de ahí y tengo que ir a una entidad de carrier y disponer la plata para Colombia, Perú, Venezuela, donde sea. En el término de 18 días se movieron 1.800.000 pesos. Como si nada. Tal cual. Bueno, de operaciones de 20, 22. No sé si habrá alguien del Banco Provincia acá. Bien. Bueno, cambiamos de banco. Han usado estas cuentas que se habían destinado para los fondos sociales de personas y contactaban a la gente para decirle, bueno, mira, yo te doy X cantidad, no es un problema del banco, digo cuáles son las situaciones. La necesidad tiene cada hereje. Es mixto. Es mixto. La necesidad tiene cada hereje. De última uno puede decir, no, es ausencia del Estado, total, hay que echar la culpa, pero no, lo cierto es que si nosotros no tenemos esas contingencias estudiadas, todo eso después tiene un impacto directo en esto, sea por operaciones de blanqueo de dinero, sea por el fraude propiamente dicho, por la estafa, y a la vez por las acciones que a mí me puede hacer aquel damnificado, que yo no las tengo contempladas, y dependiendo de la habilidad del abogado y del juez que le toque. Si le toca a un juez que tuvo un problema con American Express, pobre de nosotros, pero bueno, la realidad es que esas cosas uno las tiene que contemplar. Y aquellos que están lejos de ese día a día que algunos de nosotros podemos tener, a veces les cuesta entenderlo, por eso es difícil y uno tiene que tener la creatividad o la habilidad como para tratar de alguna manera poder influenciar y decir, bueno, yo te pido 10, aunque me des 5 yo ya gané, porque la tarea es bastante difícil, pero los platos los terminamos pagando nosotros cuando nos preguntan ¿qué no hiciste para que esto pase? Bueno, mira, ni con fulano con peregano, pero bueno, la situación y la presión del negocio es distinta. Y la verdad que el panorama es bastante duro hoy en las entidades.
¿Cuál es el éxito de un programa ya antifraude? Y ya los dejamos para que vayan para el break. ¿Querés que cuente un chiste? No. Podés contar un chiste relacionado con el fraude. No, pero hay señoritas. Bien. Si nosotros aplicamos bien el programa antifraude, si conocemos lo que sucede en la empresa en la que estemos, vuelvo a repetir, en la industria en la que nosotros estemos, y compartiéndolo, obviamente, nosotros vamos a definir una ocurrencia de hechos de fraude. Eso está clarísimo. Si nosotros sabemos que el año pasado tuvimos 100 y este año tuvimos 70 bajo mismas situaciones económicas, no, considerando tipos de cambio, considerando inflación y un montón de puntos más, obviamente salimos ganando. El año que viene vamos a ir por tener 50 y así sucesivamente. Nunca cortándolo, porque el fraude nunca se va a cortar. Y a la vez vamos a tener más desocupados. Pero lo cierto es que si acotamos todas las situaciones del tipo de fraude tienen que ser predictivas. Esto está claro. Esto es antes de que nos afecte. Si nosotros logramos eso, el éxito va a ser fácil. Vamos a tener mitigado todos los hechos de fraude que puede haber y sobre todo, cuando ahí dice en la fase de gestión del incidente, lo que estamos preservando nosotros es la marca. Y lo cierto de esto es que marca, como le dije al principio, es algo que no está considerado. En el caso de nuestra compañía, es compañía global, y estamos de acuerdo en que las decisiones suelen ser muy distintas. La compañía tiene un seguro de marca, por el cual pagamos una importante cantidad de millones de dólares por mes en Estados Unidos, ¿no? Acá, para proteger la marca en todo el mundo, precisamente por los temas de riesgo de fraude que hay. Y esto tiene que ver, y está atado a lo que eran fraudes internos, a fraudes que pueden ser los niveles gerenciales, a fraudes que tengan que ver con los estados de resultados de la compañía, a fraudes que tengan que ver en lo que es la provisión de pérdidas. Todas las compañías deben tener una provisión de pérdidas, pero la tengo que tener cuantificada. Yo puedo perder por lo que fuere, puedo perder por fraude, puedo perder por pérdida, puedo perder si no tengo un riesgo transferido con un seguro, puedo perder, no sé, por una condición climática. Yo también puedo dibujar que esas pérdidas las tuve. Entonces, todas las compañías, cuando esos fraudes trascienden, obviamente lo que tenemos es un impacto contra la marca que nunca se está, hoy por hoy no está medido, y la realidad es que de alguna manera nos impacta también a nosotros, que aquellos que después me vengan a reclamar, no van a venir a reclamar a Daniel Piazza, que está en la gerencia de seguridad global de American Express, no se lo van a ir a reclamar a lo mejor al empleado que lo atendió. Pero con contingencias de fraude, pongo un ejemplo y ya con esto lo dejamos para el break, porque lo veo pobre que ya están queriendo un café por lo menos, un poco de aire, o un cigarrillo, algunos. Yo me gané un paraguas. ¿Ya lo tenés? ¿Pero te lo regalaron? No. No, me lo Lo gané. encontró, ¿Lo encontraste? Listo. Entonces, para ponerles un ejemplo de lo que puede pasar con una contingencia de fraude. Nosotros hace años hicimos esa primera gran promoción en un shopping que está, ahora está vendido, que es el Paseo Alcorta. Tuvimos dos tipos de reputación, una muy buena, porque gracias a Dios vendimos muy bien. La otra fue malísima, porque la gente tardó 3 o 4 horas en llegar a su casa, con lo cual se acordaron de American Express. Pensamos, y esto estaba dentro de lo que era la contingencia que se había evaluado, que el sistema podía llegar a tener una suerte de denegación de servicio por la cantidad de transacciones que iba a haber. Pero la línea de negocio nos dijo, no, esto lo vamos a cubrir rápidamente. Nosotros le damos cupones manuales, que ya prácticamente no se usan, para cubrir la facturación. La idea es, no quiero perder la venta. No quiero que si Jorge va con su señora dice, mira, la promoción es hasta las 12 de la noche. Acá hay una cola infernal, lo que tenemos comprando pantalones, yo me quiero comprar un camisón. Bueno, gorda, andá y cómpratelo. Sí, pero yo necesito la tarjeta, porque tiene que ser con la tarjeta tal. Lo cierto es que, bueno, Jorge hacía la fila, ella iba a comprar cualquier talle. ¿No? Jorge compró cualquier talle también de pantalones, después lo podían cambiar. Lo cierto es que mientras Jorge esperaba en la fila, nosotros no sabíamos si la señora podía estar comprando, no porque sea la señora de Jorge, sino por el ejemplo, de que podía estar comprando con una tarjeta que se había perdido, que se había caído ahí en el tumulto, si había ido con una tarjeta que lo habían, que el punguista se la había sacado. No sabíamos si la tarjeta tenía algún problema de crédito, que sería el problema más común, o un diferimiento de pago, con lo cual la tarjeta estaba trabada. Entonces todo eso no se contempló.
afortunadamente, dentro de lo que fue el total de ventas, las situaciones de fraude fueron muy pocas, porque imagínense, y esto lo decía Mariano, que algunos ni te piden el documento. Imagínate una situación en la cual tenés desbordado tu local y en la cual hubo gente que no estaba anotada, hubo comercios que no estaban anotados en la promoción, igualmente se quisieron anotar porque vieron las ventas que estaban perdiendo. Entonces, cuando uno lleva ese plan, si uno tuviera, en ese momento nosotros teníamos un poco, estábamos un poco en ese 36%, algo teníamos. Cuando nosotros lo llevamos a la práctica, después nos dimos cuenta en la segunda experiencia, que fue en Unicenter por 2 días, que todo ya se había mitigado, por suerte, y que a la vez tuvimos una mejor repercusión en la atención al cliente, porque al cliente no nos demoramos en la línea de caja, con lo cual también había sido bueno. ¿Qué hicimos? Bueno, pusimos más PONET, tratamos de que todo fuera electrónico, tratamos de tener una respuesta inmediata en la transacción, y no lo hicimos en un día y en 3 horas, lo hicimos en 2 días de 6 horas, con lo cual, de alguna manera, aquello que habíamos llevado como una experiencia negativa la pudimos transformar en algo positivo. Aprendimos nosotros también de negocio, que eso es bueno, y el fraude fue prácticamente nada. Se limitó nada más que una tarjeta perdida que el cliente pudiera haber tenido. Con lo cual, el resultado siempre fue. Así que bueno, culminamos acá. Gracias. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver. Pues, ¿Qué porcentaje, digamos, figura Argentina frente a América Latina en cuanto a la parte de fraude? ¿Fraude financiero? Fraude financiero. Bueno, acá en cuanto a, sí, parte de tarjetas en particular. Bien, en tarjetas en particular, yo te podría decir, hablo por los números míos. Sí. Yo tengo una idea, obviamente todos tenemos una idea de cómo es el mercado, porque es fácil. Uno multiplica mi fraude, lo multiplico por 5 en el caso de la tarjeta de la Paloma, y por 0.8 en el caso de la de 2 globitos, ¿no? Yo te podría decir que hoy, en lo que es el contexto en Sudamérica, en fraude Argentina está en el 3er lugar. Considerando... ¿Valor absoluto o...? ¿Cómo? ¿Valor absoluto o proporcional? Valor absoluto de fraude, sí, con tarjetas. Siendo Brasil el primero y teniendo Colombia como el segundo. Ahora, muy lejos, en millones de dólares, estamos hablando que son números macros. Si nosotros juntáramos todos los números de fraude de todas las entidades, hablaríamos de números macro, con los cuales sería bueno tener algún tipo de respaldo como para poder bajarlos. Lo cierto es que estamos, te diría, en 3 cifras de millones de dólares nosotros, en el caso de Argentina, contra 4 que ya está teniendo Brasil y Colombia. Donde Colombia está siendo hoy el nuevo punto de inserción de muchas entidades financieras. Perú va a ser un lugar que después un país que pueda llegar a tener mucho fraude también, pero no va a ser fraude propio, no va a ser fraude local, porque va a pasar, muchos centros están mandando su call center a Perú por una cuestión de costos. El valor de la comunicación en Perú es 37 centavos de dólar contra $1 y algo que está acá, entonces eso también se está midiendo y muchas van a estar migrando. Además se están quedando acá con pocos recursos humanos ya para los call centers. Pero en respecto de tarjetas, en el tema financiero, en líneas generales la tarjeta es un producto muy particular. En el tema de financiero, no. Lo que sería hasta Centroamérica, México es el país con más fraude, pero lejos. Y atrás le está siguiendo Brasil, Venezuela con algo y Colombia. Después ahí, por suerte, viene Argentina. No, por favor. porque tenemos una pregunta por acá. Yo quería saber si están evaluando o ya están pensando en la mitigación para los fraudes que hay en colocar el número de tarjeta de crédito vía internet. Esto te lo pregunto porque en mi caso, en los últimos meses, ocurrió en 2 tarjetas distintas que han tomado, se ve el número de tarjeta
tarjeta y datos personales. Esto está en relación, yo nunca pongo la clave vía internet, o sea, nunca compro por internet. Es decir, que este fraude vino directamente de cuando uno compra. Seguro. Que vos decís, piden documento y piden tarjeta. Cuando yo le doy ambos datos, en algún momento ellos pueden tomar y con eso están en condiciones de comprar, sacar pasajes, todo, no, absolutamente. ¿Qué medidas no están pensando en colocar una clave adicional a la que viene marcada la tarjeta? Algo personal como es la clave de telefónica o algo así. Vamos a una realidad. Hubo un testeo hace ya 5 o 6 años que empezó en Estados Unidos con un producto propio para internet. Bien. Ese producto como tal, que era una tarjeta accesoria a la tarjeta que uno ya tenía, se empezó a probar. Acá yo creo que Mariano puede dar una explicación mucho más acabada que la que uno puede hacer. Los pines que yo ponga en internet también son de alguna manera vulnerables. Ese famoso CAPTCHA que ahora también uno dice, no, esto es para ver que no sea spam, también es vulnerable. Entonces, las tarjetas de coordenadas que venden los bancos, hoy por hoy, gracias a Dios, todavía no, pero ya sabemos de que hay intentos de sacar el algoritmo con el que trabajan. No se fue. ¿No? Mejor, pero me quedo. Mandan un mail diciendo, esta es la tarjeta de coordenada, la tiene que completar. Ah, cambiarla. Sí, hay gente que... Todo lo que sea ingeniería social, para ponerle un nombre y concatenarlo Igual en el caso que comentaba el señor, si el comercio donde está realizando la operación tiene cuenta PCI, sí. la persona debería estar consciente y habiendo... En este caso es la dirección de internet dinero mail. Y son por pocas cifras. Vienen mensual o cada semana te vienen 15 pesos, 20 pesos que no te das cuenta si no estudias el resumen. No es que te sacan, viste... Sí, te cuento para qué es eso en realidad. Sí. Los valores cortos que uno puede tener de fraude, $1, $1, que se hacen en PayPal, en dinero mail, son de testeo. Los hacen los delincuentes para ir testeando lógicas de renovación de tarjeta. La realidad es que hoy la mejor medida que han adoptado todas las administradoras ha sido, hace ya unos años, redactar un contrato que se llama de cláusula de responsabilidad extendida, en la cual, si vos vendés sin tarjeta presente, yo te descuento el 100% y si a mi cliente me lo desconoce. Si vos sos PCI, y acá quiero responder una pregunta que hace unos meses Mariano me hizo por Twitter, me dice, pero ¿cómo puede ser que si no son PCI algunas aceptan que vendan? No me podía expresar en 140 caracteres. Era difícil explicar que independientemente de que las administradoras de tarjetas están pidiendo que sean todas PCI para el 2012, 2013, la realidad es que se permite que sigan vendiendo y se asumen los riesgos. Y hoy, no puedo decir el nombre del proveedor de Vitol, pero no son muchos. La industria está siendo perjudicada por un fraude millonario, porque este señor que es PCI, ahí, que administra, que es digamos el nexo entre las administradoras y una importantísima casa de libros, otra importantísima casa de supermercados, otra más importante de música y demás, todas con fraudes en Estados Unidos. El señor no ha tenido ningún plan de contingencia y no evaluaba que tenía personal que tenía las llaves de acceso, las passwords y demás, y se llevó todo. Bueno, todo eso hoy se está analizando de que él sea la persona que lo tenga que pagar. El cliente no lo paga, todo lo que sea una compra por internet en principio no se paga. Esa es, te diría hoy, la medida que todas las entidades han adoptado. No es la mejor, porque la verdad es que no es la mejor, yo debo desplazarte la tarjeta y molestarte a vos, pero hoy por hoy es eso. Internet va a ser el gran desafío que se viene en el 2012 para las entidades, porque tiende todo a ser digitalizado. Y va a ser todo en el 2015, vas a tener todo por los celulares, va a quedar las tablets, supongo, y celulares para poder operar. Se va a pagar todo, hasta el cajero automático, hoy ya empezó monedero.com y demás a hacer algunas compras, con lo cual, bueno, espero que tengan una buena contingencia de fraude, si no hay una consultora que los pueda asesorar.
Bueno, una última pregunta. ¿Vos te quedás en el break? Sí. Si me invitan, sí. Sí, te invitamos, por supuesto. No, me voy. Porque voy a conceder una última pregunta al señor Repeto, Jorge, no Carlos, porque siempre me confundo. Tengo una que nos afecta en común, Daniel, que es, hablaste de la identificación virtual cuando voy a operar. Nos va a pasar lo mismo. Sí, sí, ¿Sí? sí, no tengas O dudas. sea, si yo hoy tengo fraude con DNI adulterado, nueva emisión, no estoy hablando Y de... aparte aparecen con el ceibito, Sí, sobre la sí, foto sí, y todo. sí, 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 perfecto, o sí, sea, sí. fraude de identidad. Primera vez que un jubilado pensionado viene a cobrar, no es quien dice ser. ¿Sí? Bien. O sea, tenés una ganancia fuera de la organización, Totalmente. la organización recibe la lista, Jorge Repeto va a cobrar por primera vez su jubilación, se presenta Daniel diciendo soy Jorge Repeto y cobra. ¿Cómo medís el impacto que te va a causar la identificación virtual cuando vos, de pronto se me ocurre que podría ahorrar en un montón de cosas menos en la apertura de la cuenta? Ahí está. Bueno, en el caso nuestro, te digo, con lo que fue la identificación virtual, o sea que las entidades normalmente trabajan con dos bases de datos, ¿no? No vamos a dar los nombres, pero bueno, son las que están hoy en plaza. Nosotros empezamos a desarrollar empezamos a trabajar con algunas bases negativas, tratamos de llegar al RENAPER para hacer un acuerdo. La realidad es que hay alguien de una entidad que está vendiendo, yo tengo un acuerdo con el RENAPER y demás, la realidad es que ese acuerdo es un acuerdo muy particular y nada tiene que ver con poder prevenir, porque nosotros podríamos trabajar y decir, bueno, minimizarlo de alguna manera, deme el código de barras que tiene con esto y demás, y ver si fue emitido a Jorge Repeto, si en realidad estoy con uno que sea adulterado o falso en toda esa estructura. Lo cierto es que no ha habido. Nosotros lo que estamos trabajando hoy son con una base desarrollada propia, hemos hecho testeos con identidades que sabemos que ya han sido usurpadas y con entidades nuevas. Y hasta ahora con el sistema que estamos empleando hemos tenido, te diría, una eficacia del 95% medida. Han pasado 2 tarjetas, en realidad, en ese testeo que nosotros hicimos. Pero estamos trabajando con bases accesorias, bases de líneas telefónicas, bases de líneas de domicilio que pueda haber anteriores y que la persona tenga. No buscamos lo que está en el mercado, en realidad. Y empezamos a desarrollar todo un random de preguntas que, bueno, por ahora nos han llevado a pasar los 2 porque teníamos los datos, digamos, hicimos el análisis y el prueba y error. Entonces, bueno, ¿qué me pedís que puede estar evaluando? Sabemos que evalúa, obviamente, pero en el prueba y error, y bueno, 2 pasaron, con lo cual hay un margen de fraude para eso. Bueno, esperemos que el canal de ventas lo siga respetando y eso se aplique. Fue muy duro porque hubo que picarlo fuera, por sobre todas las cosas, pero trabajamos con base de datos aledañas. Hay mucho trabajo de desarrollo. Bien. Bueno, gracias a todos. Gracias Un fuerte aplauso, muchas gracias.